Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Los saluda Sarita Saavedra Grandes y les damos la cordial bienvenida desde la Oficina de Telesalud y Capacitación del Hospital 22 Tarapoto. Hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial sin Tabaco, cuyo objetivo es concienciar sobre los riesgos para la salud asociadas al consumo de tabaco. Desde 1987, la Organización Mundial de la Salud lo estableció por sus graves consecuencias a la salud pública y para resaltar pues la importancia de abandonar el consumo de tabaco y promover entornos libres de humo. Es por ello que hoy contamos con la presencia de nuestro médico neumólogo Sergio Leonel Carpio Cárdenas, a quien le damos el gusto de estar nuevamente. Doctor, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Él nos va a disertar sobre tabaquismo y su relación con enfermedades respiratorias. Es asimismo grato para nosotros contar con su presencia y agradecerle desde ya la disponibilidad que tiene para generar la información y promover un poco mejor sobre la comprensión de este tema. Se les recuerda a cada uno de ustedes mantener cerrado pues sus micrófonos y cámara durante la ponencia. Las preguntas hay que redactarlas en el chat y si quieren una participación en vivo, activar la reacción de levantar la mano posterior a la exposición del doctor. Bien, sin más proemio, damos por iniciado la exposición del doctor Sergio Leonel Carpio Cárdenas, tabaquismo y su relación con enfermedades respiratorias. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, licenciada Sarita. Gracias por la invitación. Así que vamos a comenzar el tema. Es un tema en realidad muy importante desde el punto de vista de la salud pública, el tabaquismo, ¿no? Y bueno, en este caso su relación con enfermedades respiratorias, que no es el único aparato que en realidad compromete, ¿no? Sino compromete muchos que vamos a también darles una pequeña mención durante la charla. Siguiente, por favor. Bueno, yo quería comenzar un poquito con la introducción del tabaquismo, ¿no? El tabaquismo viene a ser un factor de riesgo y a la vez también viene a ser una adicción, ¿no? Si bien es cierto, durante los años 60 era un hábito, era prácticamente un estilo, ¿no? En las sociedades de todo el mundo, el fumar cigarrillo, ¿no? El fumar tabaco, pero hoy en día ya se ve también como una adicción y como una enfermedad en sí, como una dependencia a un producto que tiene muchas partículas nocivas para nuestra salud, ¿no? También hay que destacar que dentro de la adicción que tienen estas personas por el tabaquismo, existen componentes físicos, psicológicos y sociales, ¿no? Además, tener en cuenta que tanto la nicotina como otras sustancias que libera el tabaco son unas drogas que hacen adictivas, ¿no? A las personas. Y junto con la cocaína y la heroína, ¿no? Que son otras drogas que también causan mucha dependencia y que en algunas personas pueden estar, digamos, tener esas prácticas, ¿no? Fumar a la vez o consumir ese tipo de drogas. Y tener en cuenta que la nicotina demora 10 segundos en llegar al cerebro cuando se fuma. Entonces, causa muchas manifestaciones, tanto a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema cardiovascular y a nivel del sistema respiratorio, ¿no? Siguiente, por favor. Pero además también puede ocasionar cáncer, ¿no? Hay más de 10 tipos de cáncer que puede ocasionar. También tiene relación con la diabetes y con las enfermedades, sobre todo cerebrovasculares, con los infartos cerebrales que pueden ocasionar o que pueden llevar a un mayor riesgo. Ahora, entre los factores biológicos que nosotros encontramos y ambientales que influyen a esta adicción, a esta dependencia del tabaquismo, están la baja tolerancia a la frustración, la falta de autocontrol, la influencia del comportamiento familiar y de los pares. Y hoy en día también agregar que con el tiempo, si bien es cierto, hay una lucha constante de los países por disminuir el consumo de tabaco, pero también las empresas tabacaleras y derivadas de esta han implementado
otro tipo de cigarrillos, ¿no? Como son los cigarrillos electrónicos, que también tienen efecto perjudicial sobre la salud. Para hablar un poco de la epidemiología, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada año más de 8 millones de disfunciones están relacionadas con el consumo del tabaco, por las diferentes manifestaciones y complicaciones que puede ocasionar. Más del 80% de los 1.300 millones de consumidores viven en países de ingresos medianos o bajos. Esto en medida se debe a que todavía no hay mucha regulación en cuanto al marketing, a la publicidad que se dan de las empresas tabacaleras, ¿no? En cambio, en otros países sí hay regulación de esto, que vamos a hablar más adelante un poquito. Y la exposición del humo de tabaco ajeno, también llamado tabaco o tabaquismo pasivo, provoca anualmente 1,2 millones de disfunciones. En el 2020, el 22,3% de la población mundial consumía tabaco, concretamente el 36,7% de todos los hombres y el 7,8% de las mujeres en todo el mundo. Hay que recordar que en los años 60 había una proporción de un exfumador por 3 fumadores activos. Entonces, si bien es cierto, se ha reducido este porcentaje que más o menos llegaba a un 44% en esas décadas, pero aún así se sigue viendo cierta población que la consume y que sobre todo es dependiente de ella, ¿no? Y casi la mitad de todos los niños respiran aire contaminado por humo de tabaco, y cada año mueren 65.000 niños por enfermedades relacionadas con el humo de tabaco ajeno o también llamado pasivo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo está la prevalencia del consumo de... Otro clic, por favor, para agregar otro. Hay otro, sí. Para agregar cómo estamos en la región de las Américas. Bueno, a la cabeza está nuestros países hermanos de Chile y la Argentina, que están por encima inclusive de los Estados Unidos, ¿no? Y nosotros tenemos un porcentaje de ellos de 24 o 29, 24%, nosotros tenemos más o menos el 8,1%. Entonces, en realidad, a comparación de estos países que nos llevan, digamos, un mayor porcentaje, el Perú también tiene un porcentaje considerable de pacientes con dependencia. Recordar que estas encuestas normalmente se hacen en aquellos pacientes que consumen al menos un cigarro en los 30 días, o digamos, en los 30 días en el que se hizo la encuesta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estamos muy por debajo de otros países de América o de Sudamérica, pero hay que tener en cuenta que ya ese porcentaje de por sí nos puede llevar a complicaciones y sobre todo a altos costos en salud, ¿no? Por las complicaciones que ocasionan en los diferentes sistemas. Siguiente, por favor. También aquí hay un cuadro de la prevalencia mundial en diferentes continentes de la población adulta por sexo del consumo, ¿no? Bueno, en los diferentes continentes se sigue manteniendo una considerable ventaja de los hombres sobre las mujeres, ¿no? En realidad, pero esto de acá puede disminuir la brecha, sobre todo como mencioné anteriormente, con los cigarrillos electrónicos. Con los cigarrillos electrónicos no hay mucha, digamos, ventaja en cuanto al consumo de hombres y mujeres, pero sigue habiendo una mayor predilección, un mayor consumo por el sexo masculino, ¿no? Como podemos apreciar, ¿no? En América, nosotros estamos entre una media de 16,3% a comparación del mundo, que está en 22,3%. No hay otros países como otros continentes como el europeo que llevan una mayor ventaja, ¿no? de ese consumo. También tener en cuenta que el hecho de tener cigarrillos electrónicos, siguiente, hablando un poquito del tema, ahí estaba una comparación. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita voy a hablar un poquito sobre los cigarrillos electrónicos. Para el año
2007, la OMS con otras organizaciones a nivel mundial, pues vieron en estado crítico, vieron que era muy importante tener ciertos parámetros en los países para poder disminuir el consumo del tabaco. Entonces, este es un cuadro donde nosotros podemos ver, ¿no? Cómo han ido aumentando conforme han ido pasando los años, llegando hasta el 2020 a tener 146 países que tienen las medidas de alto grado, que son las M-Power, ¿no? Que como podemos apreciar en la pantalla, son varias, digamos, lineamientos que deben seguir los países para poder disminuir el consumo de tabaco. Entre ellos está el monitoreo del consumo, proteger de la exposición, tanto a adultos como niños, ofrecer ayuda cuando son pacientes que quieren abandonar, ¿no? Siempre comunicar, advertir sobre los peligros del tabaco, ¿no? También hacer cumplir las prohibiciones sobre las publicidades, la promoción, el patrocinio del tabaco y aumentar las tasas de impuestos a las empresas tabacaleras, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, a raíz de estas medidas que se vienen dando en diferentes países, y Perú es uno de ellos, pues hemos visto cómo ha habido desde el año que se ingresaron estos lineamientos hasta la fecha, alrededor del año 2020, que ha sido la última publicación de la actualización, cómo han ido aumentando en los diferentes países estas, en porcentaje, en términos de porcentaje, estos lineamientos, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, que uno de los que llama mucho la atención es los medios de comunicación, ¿no? Miren, antes en el 2007, 32% de publicidad salía en los diferentes medios de comunicación, ahora solamente un 11%. Quizás donde se tiene todavía una disminución o no hay mucha diferencia es en los impuestos, ¿no? En la tasa de impuestos a estas empresas, ¿no? Pero es muy importante seguir estos lineamientos, sobre todo evitar, ¿no? El consumo y también la exposición, ya que hemos dicho que el tabaquismo pasivo o ajeno al tabaco, pues es una causa también importante de complicación. Siguiente, por favor. Y nosotros, al momento de tener, digamos, el abordaje de un paciente con historial de tabaquismo, tenemos que tener ciertas herramientas que nos puedan ayudar, sobre todo, primero, a tener un escenario de cómo tenemos o cómo está el paciente y saber reconocer y también, ¿por qué no?, ayudarlo o aconsejarlo a abandonar esta práctica o este hábito que muchas veces se vuelve dependiente. Primero es los antecedentes familiares, ¿no? A veces hay niños que crecen con papás que fuman y que ellos tienen como ejemplo esto, por lo tanto les parece algo muy familiar o algo muy común fumar cuando ellos ya están adolescentes o antes de, ¿no? Inclusive hay encuestas o hay estudios que se han hecho en Estados Unidos donde los niños empiezan a fumar a partir de los 12 años hasta los 17 años sus primeros cigarrillos, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, la edad de inicio, la causa, cuando ya se vuelve definitivamente un fumador habitual. El grado de tabaquismo viene con el consumo diario y el consumo acumulado, que es una fórmula de paquetes por año, que es el número de cigarrillos por día, esto dividido entre 20 y multiplicado por los años de fumador, ¿no? Esto más o menos nos orienta, ya que a partir de los 10 paquetes por año tenemos riesgo de enfermedades como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y también tenemos mucho más riesgo en los pacientes que fuman de contraer como por ejemplo cáncer de pulmón, ¿no? Es muy importante intentar que el paciente abandone, ¿no? Independientemente de su hábito de fumar, que abandone, porque las consecuencias a mediano y a largo plazo pueden ser importantes. Y también, bueno, obviamente, ¿no?, saber qué tipo de tabaco, como les decía hoy en día, no solamente están los cigarrillos, los puros, las pipas, sino también tenemos personas que están fumando
cigarrillos electrónicos y que muchas veces, digamos, hoy en día es una moda y también de cierta manera es una estrategia de estas empresas para que estas generaciones jóvenes no dejen de consumir productos en base a nicotina, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos los sistemas, ¿no? de empleo de nicotina, que son los cigarrillos electrónicos. Tenemos muchas, digamos, muchas presentaciones. Inclusive hoy en día vienen con sabores. Es una moda, ¿no? Vemos a muchos jóvenes que van a la discoteca con su famoso vaping y esas cosas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en los estudiantes de secundaria ya se consume esto en Estados Unidos y también en cualquier otro país, ¿no? Donde tengan acceso. Lamentablemente no está legislado todavía, no está regulado, se tenía escasa información antes, ya se sabe muy bien que los efectos son similares al tabaco, al cigarrillo. Entonces es muy importante que también los jóvenes y los niños crezcan sabiendo de que si bien es cierto, existen estos cigarrillos electrónicos pero que también pueden afectar perjudicialmente su salud, ¿no? Y ahí podemos ver cómo el hecho de agregarle sabores hace que incremente el consumo. Entonces, al final, de cierta manera, las empresas tratan de sacarle la vuelta a los efectos nocivos de la nicotina y sus derivados, ¿no? Entonces, nosotros al momento de tener una persona con el hábito de tabaquismo, pues hay que tratar de hacer un análisis motivacional mediante ciertas escalas, puede ser visual, no analógica, de motivación, o los test de Richmond, que son 4 preguntas, ¿no? Para nosotros saber qué tanto nuestro paciente quiere abandonar el consumo de tabaco, ¿no? Siguiente, por favor. Otra de las cosas que podemos hacer con nuestros pacientes también, una vez que tenemos el antecedente de tabaquismo, es hacerle exámenes complementarios. Tenemos exámenes complementarios generales y específicos. Como por ejemplo, en los generales, nosotros podríamos hacerle una espirometría, que es un examen de función pulmonar básico, donde vamos a medir ciertos volúmenes y capacidades de los pulmones, que puede ser al inicio a los 12 meses después del abandono. Esto es muy importante porque a veces nosotros, al tener una evidencia de cómo estamos perdiendo la función pulmonar, podemos de cierta manera motivar al paciente a dejar este consumo, ¿no? El test de difusión también de monóxido de carbono, que también lo tenemos aquí en el hospital, detecta precozmente el enfisema pulmonar, ¿no? Que es parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es cuando las paredes de los alvéolos se rompen, ¿no? Y el paciente a la larga va a tener dificultad respiratoria, ¿no? Que puede progresar en realidad, ¿no? O sea, en realidad estas enfermedades no se van a poder controlar si no se deja este hábito. Y un EKG también hay que hacerle el inicio y a los 6-12 meses de abandono, ya que también puede haber problemas cardiovasculares. Siguiente, por favor. Y en cuanto a las específicas, tenemos la oximetría, ¿no? Que es la determinación del monóxido de carbono en aire expirado, ¿no? Se hace mediante una maniobra especial y se suelen medir, digamos, las partículas, ¿no? Que los pacientes liberan al momento de exhalar. No tener en cuenta que los niveles de monóxido de carbono pueden normalizarse de 24 a 48 horas del último cigarrillo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto para hacer las pruebas. Siguiente, por favor. Y acá tenemos algunos falsos positivos y negativos que se pueden presentar durante las pruebas, ¿no? Como por ejemplo, aquellos fumadores irregulares, ¿no? Que han dejado de fumar en 48 horas previas, ¿no? O los fumadores leves, ¿no? O fumadores que llevan muchas horas sin fumar también. Y dentro de ellos, pues tenemos las concentraciones de monóxido de carbono y ahí nosotros podemos clasificar a los pacientes en fumadores habituales, ocasionales o no fumadores, ¿no? Es una forma también importante porque a veces durante la visita, durante la entrevista, durante la anamnesis, los pacientes nos refieren el hábito de forma ocasional, pero muchas veces no mencionan el número de cigarrillos que fuman, ¿no? Entonces, de repente con estos exámenes
podríamos precisar en qué nivel se encuentra nuestro paciente, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos otra forma de determinar la cotinina, que es un metabolito de la nicotina que tiene una vida media más larga. Normalmente se puede hacer en varios líquidos biológicos, pero el de sangre es el más estable. Por lo tanto, dependiendo del punto de corte o del número que salga en este examen, nosotros podríamos tener. Es un poco costoso. Normalmente se tiene estos exámenes en unidades donde manejan dependencia del tabaquismo, pero podría ser también algo complementario para poder objetivar cómo se encuentra nuestro paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá tenemos el grado de tabaquismo según el número de paquetes que el paciente consume al año, la medición del monóxido de carbono y la medición sérica de la cotinina, donde podremos ver el grado de tabaquismo que se encuentra en nuestro paciente, ¿no? Que puede ser leve hasta muy alto. Recordar que a partir de los 10 paquetes por año, nosotros podemos tener ya problemas importantes en la salud respiratoria, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siguiente, por favor. ¿Y cómo intervenimos? ¿Cómo hacemos si podemos detectar a estos pacientes en una consulta? Pues hay que tener en cuenta que más o menos el 70% de los fumadores desean dejar de fumar, ¿no? Es un deseo. Un 60% de ellos estaría dispuesto a hacerlo en los siguientes 6 meses y hasta un 27% lo harían en el próximo mes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una cosa es el deseo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Entonces, dentro del grupo de enfermedades respiratorias que pueden ocasionar el tabaquismo, nosotros como servicio tenemos que tratar de que el paciente lo abandone, porque es un paciente que puede empezar con una enfermedad leve, pero pues se puede complicar en el tiempo y por ahí podrían empezar a aparecer otros problemas de salud relacionados al tabaquismo. Entonces, al paciente hay que tratar de motivarlo, ¿no? Con diferentes herramientas para que pueda dejar el tabaquismo. Una de ellas es la entrevista motivacional, ¿no? Donde se le puede, digamos, decir o dar a conocer todos los efectos que puede ocasionar el tabaquismo, no solamente en los pulmones o en las vías respiratorias, sino también a nivel de todo nuestro cuerpo, ¿no? Ver de qué forma se podría empezar a reducir el consumo, ¿no? Tanto en el número como en la frecuencia, ¿no? Y es muy importante el manejo multidisciplinario, ¿no? Para esto siempre tiene que existir el asesoramiento, la evaluación psicológica y el tratamiento farmacológico que muchas veces se los da por médicos especialistas en el tema o también por psiquiatras, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los efectos del sistema respiratorio que puede ocasionar no solamente la nicotina, sino otros componentes del humo de cigarrillo. Ahí podemos ver que son muchos, son varios. Algunos hablan hasta de 4.000 aerosoles que se pueden identificar cuando se prende un cigarrillo, ¿no? Entonces es muy perjudicial para la salud. Dentro de todos ellos, lo primero que va a ocasionar es un problema a nivel de las vías respiratorias, va a alterar la función mucociliar, que está encargada de todos los días eliminar y barrer el moco, el polvo que se acumula. Recordar que todos los seres humanos producimos moco en menor cuantía, a diferencia de pacientes que tienen enfermedades respiratorias que puede ser un volumen mucho mayor. Pero sin esta función mucociliar, pues eso no lo vamos a poder eliminar de las vías respiratorias, por lo tanto se pueden acumular, pueden servir, digamos, como un medio para ser colonizados por bacterias y ocasionar infecciones respiratorias. Entonces hay que tener en cuenta muy importante eso. Lo otro que pueden ocasionar, pues obviamente, es una irritación, es una inflamación a este nivel y lo más quizás complejo o una de las cosas que no se quieren que cause es ser cancerígeno. Empezar a aparecer cáncer en diferentes órganos y sistemas que vamos a mencionar más adelante. Siguiente, por favor. Pero también
Este exposición al humo del tabaco tiene un efecto sobre el sistema inmune. Nosotros tenemos un sistema inmune innato y también adquirido, dependiendo de la exposición a bacterias, a gérmenes que tengamos o a virus que tengamos a lo largo de nuestra vida, pero también de cierta manera condiciona y de cierta manera hace que haya una inhibición, sobre todo de la inflamación, de la fagocitosis, del aumento de la producción de interleuquinas que podrían ser también en algún momento perjudiciales, ya que perpetúan la inflamación y que de cierta manera pueden dañar tejidos sanos, ¿no? Disminución de los anticuerpos, en realidad son muchas los efectos del tabaco sobre el sistema inmune. El aparato respiratorio, junto con el pulmón, hay que recordar que es el único órgano de nuestra anatomía que se expone al medio ambiente. Ni siquiera la piel, ¿no? Porque en la piel tenemos a la epidermis, ¿no? Y tenemos ciertas células en el epidermis que nos pueden servir de barrera protectora, pero en el aparato respiratorio, todo lo que nosotros inhalemos, dependiendo del tamaño de las partículas, pueden llegar a nuestras vías respiratorias o a nuestros pulmones y ocasionar muchos efectos a mediano y a largo plazo. Siguiente, por favor. Entonces, ahora ya hablando un poquito del tema que se me había pedido, vamos a hablar sobre el tabaquismo y la relación de enfermedades respiratorias. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las infecciones respiratorias. Ya está, digamos, documentado y estudiado que existen ciertas enfermedades respiratorias que se pueden dar en pacientes que fuman, como por ejemplo el resfrío común, ¿no? Causado por rinovirus, la otitis media y también las infecciones de vías respiratorias bajas. Esto es muy frecuente, sobre todo en los niños. O sea, ¿qué quiere decir? Que en los fumadores pasivos, ¿ok? Es muy importante eso. La influenza también, ¿no? Hemos hablado de los efectos a nivel de los anticuerpos, disminuyen la producción, entonces la respuesta va a ser, digamos, más lenta. La tuberculosis, hay unos estudios que se hicieron que también nos pueden llevar a contraer tuberculosis pulmonar. Ahora vamos a hablar de algunos estudios. Y la neumonía bacteriana, ¿no? Porque al tener, digamos, una disminución de la función mucociliar, una disminución o una respuesta a la inflamación, pues obviamente que vamos a ser colonizados por algunos gérmenes que se pueden volver patógenos y causar neumonías, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá tenemos, ¿no? Acá tenemos algunos estudios, ya para que más o menos veamos el riesgo relativo, sobre todo de neumonía en sujetos sanos fumadores, ¿no? Tener en cuenta que a mayor consumo de cigarros, mayor riesgo de neumonías bacterianas, ¿ok? Entonces, esos fumadores pesados, esos fumadores de más de 10 cajetillas o de más de 10 a 20 cigarrillos por día, o más de 10 paquetes al año, pues obviamente que van a ser los pacientes que más riesgo van a tener neumonías bacterianas. Y en el caso de los fumadores con riesgo de enfermedad por tuberculosis, también se hizo ese estudio en la India. Ellos tienen unos tipos de cigarrillos que se llaman bidis, son unos cigarrillos artesanales, similares al mapacho que se fuma mucho acá en la región San Martín, ¿no? Que en realidad no he tenido la oportunidad de verlos, pero sí hay pacientes que vienen y te describen y te confiesan que consumen mapacho, ¿no? Y acá también se vio que al aumentar, digamos, el número de cigarrillos por día o aumentar el consumo de estos cigarrillos artesanales en la India, también hubo un riesgo relativo mayor de contraer enfermedad por tuberculosis, ¿no? Siguiente, por favor. Otra de las enfermedades que está muy relacionada y que quizás es la más estudiada de la década de los 50, ¿no? Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tener en cuenta que una persona que consume tabaco tiene un riesgo absoluto de 9 a 10 veces más superior de una persona que no lo fuma. Y también se asemeja este riesgo en personas fumadores pasivas. Así que hay que tener muy en cuenta cuando se fuma en casa, porque no solamente se puede hacer daño a uno mismo, sino también causar daño
a la familia, a los hijos, a la esposa con la que se vive. El 50% de los fumadores podrán tener esta enfermedad y el riesgo del 26% de los no fumadores es de 15 a 30 paquetes al año. Desde 10 paquetes al año ya hay un riesgo importante, ¿no? 51% de estos fumadores de más de 30 paquetes al año van a contraer esta enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor número de cigarrillos, a mayor consumo de paquetes al año, pues va a existir un riesgo importante de tener esta enfermedad. Siguiente. Y nosotros acá tenemos, por ejemplo, una prevalencia de esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que se da a partir de los 40 años, sobre todo en fumadores activos, ¿no? El riesgo baja cuando son no fumadores o son exfumadores. Normalmente la relación es mayor en el sexo masculino, que hemos visto toda la estadística que estamos viendo, que mayormente los hombres son los que más fuman, ¿no? Y acá las zonas geográficas, pues, es sobre todo en Asia y en Europa, ¿no? Y en cuanto al lugar donde se vive, pues en la zona urbana es donde mayormente tienen este hábito que es perjudicial para la salud, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces nosotros, ¿en qué sospechamos de esta patología? Pues en personas que tienen tos crónica, con expectoración, con dificultad respiratoria, que pueden ir progresando en el tiempo, ¿no? Asociado, obviamente, a antecedentes o exposición a factores de riesgo. El tabaco no es el único que puede ocasionar este problema. El consumo de marihuana, el consumo de cigarrillo electrónico también puede ocasionar este problema, así que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? La prueba confirmatoria de la espirometría, que estábamos diciendo que es una prueba de función pulmonar basal que se debería hacer a todos estos pacientes para ver si tienen o no tienen criterios de tener esta enfermedad. Siguiente, por favor. Y bueno, la espirometría, el diagnóstico es tener la relación FEC1, FBC menor de 0.7 por broncodilatador. ¿Qué significa esto? Esto significa que normalmente nosotros, desde el punto de vista fisiológico, la función pulmonar va disminuyendo con las décadas, va disminuyendo con los años. En estos pacientes podría disminuir hasta 10 veces más en un año la función pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que al cabo de algunos años y de que no puedan dejar de fumar, estos pacientes prácticamente van a tener la función pulmonar muy comprometida, donde cualquier infección respiratoria los puede llevar inclusive a complicarse y a la muerte, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, porque esto probablemente en el 2030 esté dentro de las primeras 3 causas de muerte a nivel mundial. Siguiente, por favor. Y en cuanto al tabaquismo y el asma, pues la persona que fuma es una persona que está en riesgo de una exacerbación del asma, que es el empeoramiento progresivo de los síntomas que normalmente tiene el asma, como la disnea, la tos, las sibilancias o la presión torácica. Todo esto nos lleva a una disminución de la función pulmonar y nos hace modificar el tratamiento. Entonces, a todas aquellas personas que tienen esta condición y que no estén controlados o que no estén llevando un buen tratamiento, decirles que si están teniendo este hábito, pues lo más probable es que en algún momento tengan una crisis o una exacerbación, y eso los va a traer a una sala de urgencias o de emergencias, porque esas cosas normalmente se tienen que tratar en esos servicios, ¿no? Entonces, y también todo lo que crea, ¿no? Porque hay algunos pacientes que tienen que entrar, hospitalizarse, suben los costos, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muy en cuenta que el tabaquismo es una forma de exacerbar el asma, ¿no? Que inclusive está documentado en la guía. Siguiente, por favor. Como en esta guía de manejo del asma de España. Siguiente, por favor. Donde ahí está claramente, estamos ahí resaltando que la exposición al humo del tabaco, junto con otros, obviamente, factores, pueden llevarnos a una exacerbación. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar un poquito de tabaquismo y cáncer, ¿no? En cuanto al tabaquismo, pues, y cáncer, se sabe que hay una relación, ¿no? Puede haber más de 10 causas de cáncer, ¿no?
hemos hablado mucho o hemos hablado un poco sobre las sustancias, no solamente la nicotina, sino también otras que son cancerígenas para nuestro organismo. Y al menos estas sustancias del humo del tabaco, 70 son cancerígenas. O sea, imagínense, cada vez que fumamos un cigarro, son 70 sustancias que nos ponen en riesgo. Si lo sumamos en los días, si lo sumamos al número de cigarros al día, imagínense cuántas es la acumulación de exposición y cuánto es el riesgo que tenemos para tener cualquiera de estos cánceres que tenemos, digamos, aquí en la diapositiva, ¿no? Que puede ser el cáncer de boca, el cáncer de faringe, laringe, esófago, leucemia, de los senos paranasales, hepático, miren, pancreático, el gástrico, el colorectal, ¿no? El renal, de las vías urinarias, el de vejiga, uréteres, ¿no? Aumenta el cáncer de riesgo de cáncer, el aumento o aumenta el riesgo de cáncer de mama también en las mujeres fumadoras, y los pacientes que fuman tienen 22 veces más riesgo de cáncer de pulmón que el que no los tiene. Recordar que en el cáncer de pulmón normalmente los diagnósticos, a pesar de todos los avances, todavía se siguen diagnosticando en estadios tardíos. Por lo tanto, son pacientes que muchas veces pueden tener, digamos, la mortalidad aumentada por este tipo de cáncer y sobre todo tener disminuido las alternativas terapéuticas, ya que se encuentran estos pacientes con una enfermedad muy avanzada, ¿no? Siguiente, por favor. Pero dentro de todo lo malo que puede ocasionar el tabaco, como problemas cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, la diabetes, respiratorios, tenemos que tener en cuenta los beneficios de dejar de fumar, que creo que eso es la principal motivación de esta charla, ¿no? Concientizar a todos los que le escuchan y a todos los que la van a seguir escuchando en las redes para que puedan dejar de fumar. Es un tema muy difícil, se requiere de un manejo multidisciplinario, pero los efectos son muy importantes. Imagínense que, por ejemplo, en 5 años, el riesgo de accidentes cerebrovasculares se iguala al de un no fumador. O sea, entonces, hay que tener muy en cuenta también que en 15 años de dejar de fumar, el riesgo de cardiopatía coronaria es equivalente al de un no fumador. Entonces, imagínense que en ciertas enfermedades tienen que pasar muchos años para dejar de fumar para que realmente se vaya al riesgo. Por ejemplo, dentro de todas, en 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye hasta cerca del 50%, a comparación de un no fumador, ¿no? Y en un año el riesgo de cardiopatía coronaria es 50% inferior al de un fumador. Entonces hay que tener muy en cuenta eso para que puedan dejar de fumar y sobre todo tener una evaluación sobre los posibles riesgos que ya tuvieran o pueden tener estos pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor Sergio. Excelente exposición y el mensaje que nos acaba de brindar, ¿no? Dejar de fumar. Bien, si tuviéramos alguna pregunta, por favor, podrían hacerlo en el chat o en todo caso también a través de la activación de la reacción de levantar las manos. ¿No? ¿No tenemos preguntas? Doctor, durante su exposición creo que usted ha mencionado el predominio, en todo caso, por el grupo de sexo masculino, quienes son la más predisposición para fumar. ¿En la región San Martín también tiene ese perfil o esta es una información, diríamos, mundial que se maneja? ¿Cómo estamos en la región San Martín? Sí, bueno, nosotros en cuanto a las enfermedades, por ejemplo, la más frecuente que tenemos acá es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenemos varios pacientes, sí. Al menos hasta ahora que tenemos 6 años de servicios, todos han sido varones, todos los que tienen esta enfermedad, ¿no? Y todos ellos han tenido un gran consumo a lo largo de los años de tabaco. Algunos inclusive hasta combinados, ¿no? Entre mapacho y cigarrillos, ¿no? Sí, ¿no? Sobre todo acá,
considero yo que debería haber una regulación mayor por parte de nuestras autoridades, sobre todo con con el consumo de tabaco en las discotecas, ¿no? En las discotecas se ven que hay muchas personas que no hay zonas para fumar al aire libre, como sí lo hay en otros países o en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, son cosas que se deberían tener muy en consideración, porque si bien es cierto, nosotros tenemos un 8,1% de prevalencia de consumo de tabaco y estamos muy por debajo de otras, digamos, países de Sudamérica, pero en realidad se deberían dar todas estas condiciones a nivel de todo el país, no solamente a nivel de escuelas, de otros lugares públicos, sino cualquier lugar público debería estar libre de humo del tabaco, del cigarro, ¿no? Claro, ¿no? La regulación fue importante y también la concientización de nosotros. Tenemos varias preguntas. Por favor, ¿podría subirle para leer la primera pregunta? Bien, tratamiento farmacológico para dejar el hábito, ¿qué tan efectivo es? Bueno, tener en consideración en cuanto al tratamiento es un manejo multidisciplinario. Si nosotros vamos a ofrecer, digamos, alternativos como la primera línea son los parches de nicotina, los chicles de nicotina, los spray, etcétera, etcétera, tenemos que tener la herramienta de tener el acompañamiento por parte de psicología, ¿no? Porque si no hay motivación, si simplemente lo damos para de cierta manera disminuir el consumo, pero más no para que el paciente realmente abandone, pues no vamos a tener ningún efecto sobre estos pacientes, ¿no? Así que el manejo multidisciplinario, o antes de plantear alguna alternativa de tratamiento farmacológico, tenemos que tener en cuenta que esto es un manejo multidisciplinario donde el paciente tiene que ser evaluado, inclusive con pruebas por nosotros, ¿no? Existen otros lugares donde existe todo un servicio, un área de dependencias, no solamente del tabaco, sino de otras sustancias. Entonces, hay que tener en cuenta que el manejo es multidisciplinario y el éxito va a depender de todo, digamos, las partes asistenciales que participen de este tratamiento, ¿no? Bien. Carlos Guerra, buenas tardes, doctor. En el caso de niños que están expuestos al humo de cigarro, ¿tiene mayor riesgo también de padecer neumonía bacteriana? Sí, también porque hemos dicho que no solamente los efectos tienen a nivel del aparato respiratorio o a nivel del epitelio o de la escalera mucociliar, sino también a nivel de la inmunidad, ¿no? Disminuyen la respuesta inflamatoria, disminuyen el número de anticuerpos, y esto muchas veces pueden hacer dos cosas. Uno, que los niños o cualquier persona que se pone el humo del tabaco cambie digamos, su flora bacteriana normal de los pulmones, porque el pulmón ya no es un órgano estéril, ¿no? Tiene su microbiota. Y a la larga, por esta misma alteración de la inmunidad, pues el paciente que está expuesto al humo del tabaco va a tener un mayor riesgo de neumonía, ¿no? Por eso que es muy importante que, digamos, no solamente en los hogares, o no solamente, mejor dicho, en los lugares públicos, sino también en las casas, ¿no? Tanto los padres tengan mucho cuidado de fumar en casa, o los miembros de la familia, porque pueden traer, digamos, efectos nocivos para los niños y para cualquier persona que viva en el hogar, ¿no? Bien. Lucía Villacorta, buenas tardes. Si un paciente es adicto crónico, ¿qué estrategia podemos usar para ayudarle y pueda cuidar su salud? Porque algunos son muy difíciles. Muy bien. Bueno, sí, es una dependencia, ¿no? Es una enfermedad, hay que tratarla como tal, donde vuelvo a reiterar el manejo multidisciplinario. Entonces, no solamente es nosotros, desde el punto de vista respiratorio, ver si tiene alguna alteración funcional, ¿no? O si tiene alguna enfermedad ya que se está manifestando, sino también tener una evaluación por psicología, y si la evaluación de psicología ve por conveniente tener una evaluación por psiquiatría también, ¿no? Entonces, en realidad, el manejo es multidisciplinario, es un manejo complejo,
pero vuelvo a reiterar, los efectos sobre la salud al momento de abandonar el paciente van a ser muy importantes, como lo he mencionado, ¿no? Sí tenemos pacientes todavía que tienen enfermedades respiratorias y siguen fumando, ¿no? O sea, es un caso que no es porque tú le digas a un paciente tiene la enfermedad X, va a dejar de fumar, porque ya les causó una dependencia. Entonces, necesitamos el apoyo psicológico y el apoyo muchas veces psiquiatría también para poder lograr que el paciente abandone, ¿no?, el tabaquismo. Y también, ¿por qué no explorar otras adicciones? Porque a veces son pacientes que no solamente consumen tabaco, sino también consumen marihuana, cocaína, heroína, y también en otros países está muy de moda hoy en día el fentanilo, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta todo esto, ¿no?, al momento de evaluar a un paciente. Bien, tenemos otra pregunta. Medidas para la detección temprana de cáncer pulmonar. Las medidas para la detención de cáncer pulmonar siempre ha sido detectarlo en estadios tempranos. La prueba más sensible para nosotros poder de repente ver lesiones, nódulos, que tengan ciertas características que nos hagan sospechar en cáncer de pulmón, pues es la tomografía de tórax, ¿no? La tomografía de tórax con contraste, pero no hacerlo simplemente por un screening o simplemente hacerlo por buscar qué, ¿no? Recuerden que la tomografía de tórax también lo somete a radiación a un paciente. Por lo tanto, considero yo que en pacientes que sean fumadores pesados, que tengan muchos años de fumar, podría ser primero una evaluación por el servicio de neumología para ver si nos podemos, digamos, sospechar y, ¿por qué no, llevarlo a hacer este tipo de pruebas, ¿no? Hay que tratar de que en el nivel primario identificar primero al fumador y luego derivarlo para una evaluación básica y, ¿por qué no, para hacerle seguimiento? Si nosotros le hacemos seguimiento a estos pacientes, así no dejen de fumar, podemos de repente detectar un nódulo o una masa pulmonar en estadios tempranos, ¿no? Bien, gracias, doctor. Diana Valdivieso, ¿qué hacer ante una crisis asmática? Bueno, cuando un paciente tiene crisis asmática, nosotros lo que tenemos que hacer es usar los beta-2 o el salbutamol, que es un beta-2 agonista de acción corta, a demanda, darlo cada 4, cada 6 horas con una aerocámara, que al usarlo con una aerocámara es equivalente a hacer nebulizaciones en un centro o en un hospital. Entonces, eso tenemos a la mano, ¿no? También podemos usar bromuro y hipatropio, sobre todo en pacientes que estén con sibilancias, ¿no? Entonces, siempre que un paciente tenga una exacerbación, es un empeoramiento de su cuadro base. Por lo tanto, los medicamentos que tenemos que usar son los que hagan efecto inmediato, como el salbutamol, el bromuro, y luego de eso llevarlo a que lo evalúe un médico para ver si necesita otro tipo de esquema o otro tipo de tratamiento adicional al que menciono. Bien, tenemos un comentario acá de la psicóloga Sheila Romero. Gracias, doctor, por recalcar que este trabajo es multidisciplinario y los mejores resultados se obtienen en equipo, ¿no? Sí, el doctor ya hizo mención de que en todo caso, si tenemos pacientes que pretenden dejar de fumar, pues el trabajo es en equipo multidisciplinario, ¿no? El apoyo psicológico, el apoyo psiquiátrico, el apoyo también del médico neumólogo y todo un equipo que participe en ello. Desde el primer nivel lo he enfatizado. Bien, ¿no hay más preguntas, ingeniero? Bien, solamente agradeciéndoles a cada uno de ustedes, también de igual manera, doctor Sergio, gracias por la excelente exposición, por traernos la información y bueno, y compartir su experiencia con nosotros. Desde ya nos vemos hasta el próximo viernes. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.